Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Saludamos vuestra presencia y le damos la más cordial bienvenida a nombre del doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, de igual modo de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad de nuestra institución. Este es otro de los segmentos de los martes electorales, titulado Democracia, Elecciones y Conflictos Electorales. La presencia de ustedes obedece al interés que tienen por los diversos tópicos que se sostienen en los diferentes eventos que organiza martes a martes el Jurado Nacional de Elecciones. Como ustedes conocen, el Jurado Nacional de Elecciones en su función educativa es fundamentalmente promotor del civismo y de la formación de la ciudadanía a través de la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. En este rubro despliega inclusive educación cívico-electoral en zonas rurales y de frontera a través de programas debidamente estructurados, a través de como el programa de gobernabilidad, programa de voto informado, el programa escolar Valores Democráticos, programa de jóvenes electores, cátedra electoral, cursos de especialización, maestrías, es decir, se abarca la mayor cantidad posible de participación de la ciudadanía. Hoy tenemos la presencia de dos expertos conocedores de la temática electoral y es motivo para poder escuchar, como decía, sobre el tema conflictos electorales y violencia política. Contamos con la presencia del doctor Alejandro Rodríguez Gamboa, abogado por la Universidad de Lima, del programa Voto Informado de la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Electoral, con amplia experiencia en materia electoral, con estudios de gobernabilidad y gerencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre algunos estudios. También tiene estudios de especialización en comunicación política y electoral por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España, especialista en gestión pública por la Universidad ESAN. Asimismo, contamos con la presencia del señor Juan Pablo Francisco Espinosa Gamarra, quien es arquitecto por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es especialista en planificación estratégica y gestión pública local, experto en elaboración de planes de desarrollo concertado regional y local y planeamiento institucional e instrumentos de gestión, coordinador del programa de gobernabilidad de la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones y forma parte del equipo técnico de la Dirección Nacional de Educación encargado de la prevención de conflictos electorales. Hoy entonces los dejo ya con cada uno de los expositores anunciados y vamos a brindarles un fuerte y cálido aplauso. Muy buenas tardes con todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, estoy en compañía del arquitecto Juan Espinosa, quienes tenemos el gusto de conversar el día de hoy estos temas que han sido propuestos por la escuela y bien acogidos por nosotros, que queremos justamente compartir algo de esto con ustedes. Nuevamente le haré con la gentileza, yo sé que espero que haya sido válido el esfuerzo de venir acá y compartir con nosotros estos temas muy importantes, tanto para el jurado como para la ciudadanía. Sobre la secuencia de nuestra presentación queríamos ordenarnos de la siguiente manera. Primero quisiera esbozar ciertos antecedentes de desarrollo institucional abordando estos temas, porque deben saber primero los antecedentes para entendernos de repente qué estamos haciendo en el jurado en estos temas, en estas mecánicas, cómo hemos actuado en los procesos electorales y cómo pretenderemos actuar en el futuro. Después voy a hacer una breve referencia en realidad a la violencia política. Luego el arquitecto nos va a acompañar con una exposición sobre los conflictos electorales en las elecciones regionales y municipales de 2014. Y después creo que es más valioso inclusive que nuestra presentación es los comentarios de ustedes, que ustedes nos hagan preguntas sobre lo que exponemos y a ver si tenemos un diálogo muy enriquecedor para nosotros también, que queremos recibir algunas sugerencias y impresiones que ustedes tengan sobre estos temas que vamos a abordar. El Jurado Nacional de Elecciones, yo tengo algunos años aquí. Cuando empezamos esto era el desarrollo de las funciones del jurado netamente justicia electoral más fiscalización. En realidad el enfoque era por esa circunstancia, el año 2001, ¿no? Ustedes entenderán esas fechas, ¿recuerdan? 2000, 2001, 2003, 2004 era muy complicada para el sistema electoral. Salíamos de un proceso de un gobierno diferente a lo democrático y teníamos un poco que fortalecer un poco las funciones claves, que era la justicia electoral más la fiscalización de los procesos electorales, ¿no?
Y de ahí es que se tenía el enfoque mucho el tema de lo legal, de lo que debería ser legal y no legal. Ese es el enfoque inicial. Yo recuerdo hace mucho tiempo que trabajábamos en fiscalización, yo he sido fiscalizador también, trabajaba allí. Y era muy importante entregar a la ciudadanía un proceso limpio y transparente desde el punto de vista legal, ¿no? Yo recuerdo que de ahí se posó la idea de afrontar cierto grado de conflictos a nivel de fiscalización con otra forma de verlo, de otra forma de enfocarlo, de otra forma de atenderlo, porque comprenderíamos que también como institución íbamos desarrollando ciertos aprendizajes internos y queríamos egresar. Y así, yo recuerdo el año 2006 se propuso un poco el sistema de intermediación, de legitimación política dentro de un aspecto no legal, que era a través de un producto que se llamaba Pacto Ético Electoral, no sé si ustedes recuerdan, bueno, que tiene el año 2006. Comenzamos con este esfuerzo del jurado de transparentar y de mejorar la calidad y la democracia a través de esfuerzos de legitimación del proceso, no solamente lo legal, porque siempre habíamos hecho ya procesos electorales de modo transparente, limpio, y no había mucho cuestionamiento sobre la legalidad. Pero entendíamos también que la legalidad debería ser acompañada de la legitimidad, porque a veces se elegían autoridades legalmente elegidas, sin ningún cuestionamiento, pero ante la ciudadanía no había un refrescamiento de la legitimidad del sostén del equilibrio entre la legalidad y la legitimidad que te daba un poco gobernabilidad al final. Este fue un primer esfuerzo que el jurado tuvo, participamos justamente en el año 2006 con este esfuerzo a nivel nacional. Dentro de esos compromisos, inclusive tenían compromisos que estaban muy ligados a la parte legal. Yo recuerdo mucho que se propuso de forma voluntaria el Pacto Ético. Ustedes saben que es una forma de invitar a los partidos políticos a sostener cierto comportamiento de campaña a través de compromisos asumidos. Yo recuerdo mucho que en el año 2006 propusimos el tema de la hoja de vida y el plan de gobierno como esfuerzo voluntario por transparentar información y por aperturar ciertos comportamientos de legitimidad ciudadana, de generar confianza. Después de ahí, yo recuerdo que casi todos cumplieron con transparentar su plan de gobierno y transparentar información a la hoja de vida. Y por eso que de ahí pasa a ser ley. En el año 2007, me parece que en 2006, 2007 se aprueba esta ley y ya forma parte de la ley de partidos. Esto se inició con un esfuerzo voluntario de conversar con los partidos, de sostener varias mesas de diálogo, ¿no? Y tratar de persuadir. Y también dos cosas muy importantes que hacíamos, ¿no? Era que en el camino del diálogo era una forma de llevarlos hacia la práctica política, a la tolerancia de uno al otro, aceptar el resultado del otro, me refiero a la idea del otro, y eso como una forma educativa en práctica real, ¿no? Porque en realidad eran muchos oficios que enviábamos, yo me acuerdo, oficio, conferencias, éramos un poco repetitivos en los mecanismos de intervención, ¿no? Pero ahí pensamos, ¿qué te parece? Y realmente el participado es un tema que también está para precisar que es realmente participa como un actor político, en cierta manera. Forma parte del sistema electoral, pero realmente cuando hace ese tipo de esfuerzos participa ya dentro de un actor político más dentro de sus funciones que tiene, ¿no? De ahí participamos, con el riesgo que subordina esto de que puedan hacer mancharse un poco la performance que podemos tener. De ahí que nosotros teníamos que garantizar la transparencia, la equidad en las conversaciones, en los diálogos con ellos, ¿no? Y así hicimos el esfuerzo de acercarnos más a los partidos y con ellos trabajar, conjuntamente trabajamos en el Pacto Ético y salieron estos instrumentos generaban cierto, el Pacto Ético al final generaban cierto, no eliminaban las tendencias de agresiones de campaña, sino que realmente las disminuía o ponía en evidencia hacia los ciudadanos que estos comportamientos eran no debidos y que ellos serían lo que puedan juzgar. Yo me acuerdo que bajo ese esfuerzo en 2006 nos costó más tiempo que un esfuerzo recuerdo que también había un compromiso de tipo legal como propaganda política, neutralidad, que eran más legales que voluntarios y legitimidad. Y por eso que transformamos esta figura, vistas de aprendizaje, lo transformamos en 2009, me acuerdo que trabajamos un esfuerzo de diseño del voto informado, y eso fue un esfuerzo mayor de convocar ya un poco más articulando con la sociedad civil, los medios de comunicación por una campaña comunicativa y con el juego partido, dentro de eso el Pacto Ético otra vez, pero en otra forma. Ahí pusimos instrumentos de transparencia como cuentas claras, ¿no? Candidato transparente, que hoja de vida y era el financiamiento de campaña, que ellos se comprometían a transparentar días previos al proceso la proyección de gasto de campaña. Es decir, entregaban información al ciudadano sobre el origen de los recursos y a qué iban a destinar. Mucho más allá de la función que tiene la OMPE, que es la que verifica, supervisa el financiamiento de campaña, ¿no? Pero esto era una especie de voluntariedad
extendida a los partidos, y el 100% me acuerdo que cumplieron municipales y también el 100% presidencial. Justamente en este espacio, aquí vinieron a presentar los candidatos a la presidencia, el 100% cumplió. Lo que lo denominamos la semana de transparencia, es una semana donde el ciudadano tiene acceso a la información de los candidatos, tanto de bienes y rentas como el origen de sus recursos y cómo es que también van a financiar su campaña, ¿no? Yo recuerdo eso. Y también el más conocido, que también se hizo en 2006 y en 2010, el tema de los debates, ¿no? El debate como mecanismo de exposición de ideas, de contraste de ideas y también de comportamiento, que el presidente no pueda visualizar el comportamiento de campaña, que es una forma en realidad para nosotros de mantener centrado el proceso en lo que deben hacer y no en insultarse, agredirse y tener la campaña. Ese es un esfuerzo del jurado, ¿no? De marcar las pautas electorales en cuanto a su función le corresponde, y que se centren en eso, en exponer las ideas que están plasmadas en el plan de gobierno, ¿no? Por eso se ven los debates, hemos hecho debates regionales, debates presidenciales también en las tres, y fue un mecanismo que empleamos nosotros para centrar la campaña. Y ahora también sirve como un mecanismo de evitar posibles agravios. En ese caso también implementamos como en 2006-2010 el mecanismo del Tribunal de Honor, no sé si ustedes han escuchado. El Tribunal de Honor, ¿han escuchado? ¿No? El Tribunal de Honor tenía una función muy importante que era supervigilar. Es un tribunal conformado por ciudadanos ilustres de reconocido prestigio que los propios partidos elegían para que ellos supervigilen las conductas en campaña de los propios candidatos, ¿no? Yo participé como secretario técnico del Tribunal de Honor para cuando haya denuncias sobre acciones multas, sobre todo verbales, ¿no? Podían fomentar cierta agresividad en campaña a los propios partidarios, porque si un candidato es muy agresivo, fomenta actos de persuasión violenta, puede generar también en sus adversarios como en sus simpatizantes también esa misma conducta. Por eso es que tenemos que, comillas, persuadir o hacer cierto control sobre la conducta de ellos. Y justamente recuerdo algunos actos, no sé si ustedes recuerdan en prensa, cuando el presidente Toledo denunció ante el tribunal algunas expresiones inadecuadas de ese tiempo era el presidente el señor García, ¿no? Que consideró ofensiva, presentó su denuncia ante el tribunal. Me acuerdo que recibimos eso y trasladamos la denuncia ante el presidente García. Yo personalmente me acerqué al Palacio para recabar la toma de posiciones de él. Se gestionó para que puedan, esto quede ahí. Él dio una disculpa mutua que no fue lo que quiso decir, se malinterpretó y por lo tanto ese tema quedó ahí. Se logró solucionar ese impasse entre me acuerdo, el señor Toledo y el señor García, que fue una de las cosas que se intervino para disminuir agresiones. Recuerdo mucho que ella fue una de las más importantes. Se hizo también centrar la campaña, por ejemplo, en el tema de homofobia. Un candidato expresó unas palabras inadecuadas sobre una posición sexual de una persona, candidato. También se intervino para exhortar a que la campaña se centre en los temas puntuales que la ciudadanía requiere escuchar y no otros temas que son de modo particular que no pueden empañar el proceso. Recuerdo algunas cosas más. En revocatoria también interveníamos cuando el caso del Marco Tulio contra la alcaldesa, también me acuerdo de unas cosas que hemos intervenido. Bueno, son mecanismos de intervención que nosotros hacemos desde el punto de vista del jurado como garante de esos compromisos de sonido. Es así que el jurado pasa a ser en realidad el proceso interno de desarrollo también de los funcionarios de quienes estamos acá adentro. No solamente ver la mirada legal, sino que pasamos a ver la mirada de legitimación, de mejorar la calidad de democracia, la calidad de la representación a través de tener herramientas de políticas nuevas, herramientas de práctica política para que los candidatos y la ciudadanía vea lo más importante que hay que hacer, que trasladar la información hacia el elector, que ellos puedan decidir y evaluar la conducta y también las promesas de los candidatos. Y es así que llegamos a un escenario ya en esta época, en este proceso, inclusive lo hemos hablado con Juan Pablo a un momento, de que veíamos que ya en estas elecciones que se venían eran justamente se presentaban ciertos contextos que no veíamos anteriormente. El nivel de grado de inversión pública es muy fuerte y la tendencia a usar esos recursos era muy atraíble. Y veíamos en eso que un fuerte recurso puede generar, a inducir o generar, enriquecer más el tema de la violencia por otros medios. Justamente lo que venimos, justamente por eso que se pasó un poco en el jurado. Estamos en un desarrollo, me parece, en una posición personal de un marco conceptual propio, nuestro. Ya ustedes han visto que en este tema, por ejemplo, lo veremos en violencia, en conflictos, la Defensoría tiene unos conceptos particulares de ellos, como institución lo tienen, la OPE también lo tiene.
el jurado debería tener, y eso estamos trabajando, un concepto propio de lo que es conflicto electoral, violencia política, ¿no? Y por eso que ahora, después de mi intervención, Juan Pablo justamente va a precisar algunas cosas que hemos estado haciendo en la Dirección de Educación y el jurado para intermediar ese tipo de escenarios que hemos visto. Y por eso que nosotros comenzamos a trabajar un poco la herramienta del Infoboga y el mapa político para trabajar con indicadores de impacto, ya no de producto, es de impacto. Y ahí se aprecia la cantidad de agresividad, de conflictividad que tiene cada región, cada zona. Por eso acá Juan Pablo explica a mayor detalle cómo es que se diseñó, cómo es que se empleó y cómo se llegó a actuar, y cuál fue el resultado de la intervención de prevención de conflictos. Justamente en el desarrollo de que el jurado pueda tener un rol más protagónico en los temas de manejo de conflictos. Es así que ustedes pueden ver, no sé si avance David, es el concepto de la Organización Mundial de Salud que precisa justamente el tema de violencia, que lo encuentran ahí, que tiene una definición muy particular sobre ellos, que acogen ellos, una defensoría acoge esa definición de la Organización Mundial de la Salud. Después tenemos una no sé si podemos verlo, pon acá la computadora para acá. Sí. Acá para, ¿no? La defensoría también desarrolla un concepto propio de violencia, ¿no? Está basada mucho en las relaciones de poder. Y justamente si se trata de poder, se trata que estamos asumiendo que se trata de un poder político, dentro de un marco electoral también sería un proceso de violencia electoral basado en la política. Viendo estas cosas, nosotros creemos que la violencia tiene muchas definiciones y es compleja definirla en un solo concepto. Por eso que abordamos, creo que nos atendemos un poco más, apegamos a la definición de la defensoría del tema de violencia de modo genérico en realidad. Y consideramos que a veces que hemos actuado a nivel, nosotros tenemos la particularidad en el jurado de viajar a todas las partes del país, hemos actuado casi en regiones, distritos, en todos los sitios que hemos podido atender. La violencia no solo se origina desde el punto de vista de los individuos, pagan sus razones personales, racionales y irracionales, pero también se realizan a nivel de esfuerzos conjuntos, bajo un interés económico, un interés netamente político o otro tipo de intereses particulares. Ya decía que Carlos que la política es la continuación de la guerra de otros medios, ¿no? Para nosotros la política justamente es una acción humana natural de poder ejercer e influenciar a los demás, eso lo tenemos claro en el jurado. La política es una acción en la cual trabajamos como actores políticos mismos a través de los intereses particulares como órgano electoral. Entendemos también que la actividad política es una expresión de la diversidad social que tenemos en el país. Cada región, cada provincia tiene un interés particular de ser presente en la vida nacional de modo político o de modo social también, y por eso que esos desajustes de posicionamiento interno, nacional, regional también generan unas tensiones que requieren una atención. Eso puede verse desde el punto de vista positivo o negativo, ¿no? Porque nosotros lo vemos que puede ser una forma positiva de actualizar un poco los espacios políticos, favorablemente o desfavorablemente, pero es real eso. Le decía que la política es un enfrentamiento y también forma parte de una oportunidad para un consenso, ¿no? Justamente cuando hacemos estas mesas de pacto ético, otras mesas de diálogo, otras mesas que hemos hecho en provincia, justamente tratamos de que en la propia mesa salga el consenso, que construyan, no que el jurado le imponga cosas. Justamente esos escenarios son propicios para construir cosas con ellos, no lo imponemos. La peor manera de trabajar con política es imponerla. Hemos tenido experiencia de trabajar muchas mesas con ellos y la verdad que la mejor manera de trabajar en conjunto y con ellos, escucharlos y atenderlos, es parte de la tolerancia política, es parte del desarrollo democrático de la educación electoral que nosotros aquí manejamos en jurado a nivel de todas las personas que trabajan con nosotros, en el área, por ejemplo, educativa, también en el área de fiscalización. Como les decía, la selección también, como tal, forma parte de un medio pacífico de intereses, de manejar cosas hacia el logro del objetivo de la competencia electoral y ganar, ¿no? La idea es ganar, y sobre esa base se genera un montón de distensiones, de acercamientos y también de oposiciones, y por eso que dice, por eso los conflictos, ¿no? Justamente uno de los razonamientos que tenemos es la que yo tenía, por lo menos la violencia política es racional y irracional, ¿no? Dependiendo del enfoque que ustedes le quieran dar, puede ser calculada, ¿no? Es un cálculo político. Ya ustedes habrán visto seguro si trabajan como asesores políticos o no. A veces en el marketing político la campaña política forma parte de una estrategia, ¿no? O de amedrentamiento, ilegal por supuesto, ¿no? O de disminución del adversario, o en respuesta también a una confrontación directa, entonces forma parte de la violencia, forma parte de una respuesta a otra violencia.
¿no? Y ese es un concepto de comunicación política, de marketing político, que la verdad que algunos no lo entienden bien así. Creo que así el concepto no es preciso a la hora que escuchan muchos ustedes o leen mucho sobre marketing político. Creo que esa no es la forma que debería haberse entendido ese tipo de estrategias, ¿no? Y como les decía, el conflicto es inherente a las formaciones sociales, a las funciones políticas. Es por eso que nosotros, viendo ese escenario que la persistencia algunas veces es violenta, nosotros tratamos de ingresar para disminuirla o tratar de que eviten o eliminarla en su caso. Y es por eso que hemos hecho un esfuerzo, como le había mencionado, por intervenir en este proceso electoral de otra manera. Es la primera vez que el jurado interviene, creo que directamente, Juan Pablo, no recuerdo otros años, en prevención de conflicto directamente, digo prevención. Y quiero ese tipo de intervención, de incidencia, quisiera que Juan Pablo nos pueda comentar, para que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que ha hecho este proceso y cuáles son los resultados del mismo, para que ustedes los aprecien y nos hagan sus comentarios, justamente para alimentarnos de alguna sugerencia que quieran hacer y a ver cómo hemos hecho bien o hemos hecho mal hacer algunas cosas aquí en el jurado. Juan Pablo, por favor, puedes explicarnos un poco más el tema. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Francisco Espinosa Gamarra. Como se dijo hace un momento, soy arquitecto de profesión, especialista en planificación estratégica, y estos últimos años he estado coordinando el programa de gobernabilidad de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. Los primeros años, hasta el año pasado en realidad, el objetivo principal de nuestro trabajo ha sido promover los mecanismos de participación y control ciudadano. En el entendido que estos mecanismos, muchas veces desconocidos en los ámbitos distritales y rurales del país, pueden contribuir efectivamente a disminuir las tensiones locales existentes por falta de información, por la desconfianza que podría existir de los ciudadanos ante sus autoridades. En fin, estos mecanismos de participación y control ciudadano pueden favorecer la construcción de un mejor nivel de gobernabilidad si son efectivamente usados. Entre ellos están la revocatoria, la remoción de autoridades, en fin. Y a partir de la observación de los distritos en los cuales estuvimos trabajando, que básicamente eran distritos rurales en los cuales habían habido conflictos con anterioridad, encontramos que empezamos a vislumbrar que los conflictos electorales podían ser prevenidos, inclusive podíamos llegar a un nivel de conocimiento, de predicción sobre en qué distritos o en qué ámbitos era factible la presencia de actos violentos durante los procesos electorales. Pero esto requería una constatación con hechos reales. Entonces, como ocasión de las elecciones regionales y municipales 2014, la Dirección Nacional de Educación consideró pertinente iniciar un proyecto de tratamiento de prevención de conflictos electorales, con dos objetivos principales. Uno es, lógicamente, intentar disminuir el nivel de conflictividad electoral durante estas elecciones, y el otro, acopiar información relevante que nos pudiera permitir plantear algunas hipótesis sobre cuáles podrían ser los elementos que ayudarían a tratar adecuadamente los conflictos electorales y, sobre todo, evitar que estos conflictos electorales puedan devenir en actos de violencia, como han ido sucediendo los años anteriores, incluso este año también, como vamos a mirar ahora. En primer lugar, tendríamos que recordar un poco ¿cuál es el estado de los conflictos electorales que han tenido manifestaciones de violencia durante las elecciones regionales y municipales 2002, 2006, 2010 y con información un poco más actualizada las de este año? Son todavía resultados preliminares porque hace muy poco que hemos terminado el proceso electoral y estamos en un proceso de sistematización y análisis de esta información. Sin embargo, creo que es útil para compartirla con ustedes. Las manifestaciones que se consideran de violencia básicamente son la destrucción o sustracción parcial o total del material electoral, es decir, las actas, el material que es resultado del voto popular. Son los intentos y o las tomas de locales de votación, los atentados contra personas y bienes, la toma de vías y locales públicos, y también este año ha habido atentados terroristas. Si miramos un poco la evolución de estos elementos, tenemos por ejemplo que en el año 2002, elecciones regionales y municipales,
se presentaron, o por lo menos se reportaron, 46 conflictos con acciones violentas. Esto llevó como consecuencia que en 13 de los distritos, en 13 de estos 43 distritos, se procediera a anular las elecciones por la pérdida total de las actas de votación. En el 2006 aumentó a 206 el número de conflictos con manifestaciones de violencia durante el día de elecciones, llegándose finalmente a anular 22 de las elecciones en 22 de esos distritos. El año 2010 se produjeron acciones violentas en 73 distritos, llegándose a anular 34 las elecciones en 34 de estos distritos. Finalmente este año, los reportes de Defensoría y OMPE y los nuestros mismos, todavía por compatibilizar, encontrarían que en 127 distritos a nivel nacional se han suscitado acciones de violencia de diferente naturaleza y gravedad que han conducido a que hasta el momento se hayan anulado las elecciones en 31 de esos distritos. Como podemos ver, si bien de los 1800 y tantos, 1842 distritos donde hubieron elecciones municipales este año, pensar que 127 es una cifra mínima, también tendríamos que pensar que en realidad, siendo una cifra mínima, importan porque generan luego una serie de efectos negativos, no solo para la población de los distritos donde se suscitan estos problemas, sino también para la democracia en su conjunto. Y aquí viene una serie de elementos que configuran estas situaciones y que llevan a pensar que es necesario trabajar con mucho énfasis e interés para tratar de evitar que estos conflictos finalmente terminen en actos de violencia. Para explicar un poco qué es lo que hemos trabajado este año, era primero importante, ya en la fase de planeamiento lo habíamos previsto así, conocer un poco cuál es el marco general sobre el cual se iban a llevar adelante estas elecciones, qué es lo que caracterizaba en los aspectos político-electorales a nivel nacional estas elecciones regionales y municipales 2014. En primer lugar, y ya por la experiencia que teníamos de haber trabajado por lo menos 3 años antes en los temas de capacitación en mecanismos de participación y control ciudadano en distritos de diversas regiones del país, hemos trabajado hasta el momento 12 regiones, donde se han encontrado altos niveles de conflictividad. Encontramos que una deficiencia son las limitaciones en la educación cívica ciudadana. Hay una muy poca identificación de la ciudadanía con los elementos, con los valores democráticos, con el accionar que estos valores democráticos deberían llegar a realizar. Se lo acepta mucho, hay mucha facilidad en aceptar comportamientos negativos, violencia, corrupción, y es precisamente porque hemos adolecido de una adecuada formación cívica ciudadana, y esto es evidente más en los distritos alejados, en los distritos rurales, en distritos donde el acceso es difícil o donde la presencia del Estado es mínima. Entonces este es uno de los elementos que veíamos como fundamentales. Otro es el aumento presupuestal en los gobiernos subnacionales. En los últimos años, las últimas décadas, como ustedes saben, ha habido un aumento muy fuerte de las asignaciones presupuestales para gobiernos locales y regionales. Tanto así que podemos ver que el año 2007, que fue el tope del crecimiento presupuestal, se distribuyó alrededor de 5.700 millones de nuevos soles a los gobiernos regionales y locales. Lógicamente esto ha tenido un comportamiento diferenciado, ¿no? Del año 2000, en que solo se distribuyó 50 millones de nuevos soles, a llegar al año 2007, en que fueron 5.700 millones, hay una brecha enorme. Lo que ha suscitado esto es que en muchos casos se ha visto al alcanzar el gobierno local y regional como un objetivo diferente del objetivo por querer hacer bienestar a su ciudadanía, sino más bien objetivos ligados a la corrupción, a la apropiación ilícita de parte importante de estos recursos financieros que se han estado distribuyendo en los gobiernos regionales y locales. El caso emblemático es el de Ancash, ¿no? Que tenemos ahí una cuestión todavía no resuelta.
Sin embargo, este año Ancash solo recibirá alrededor de 400 millones de soles. Entonces, habrá que ver qué es lo que sucede con las nuevas autoridades electas, aún no todavía nombradas. En otro orden de cosas, la región Cusco este año va a ser probablemente la que mayor cantidad de recursos financieros reciba por términos de canon y regalías, y llegará por lo menos a 1.000 millones de soles. Habrá que ver también el comportamiento de las autoridades electas y ver cómo, ahora que se ha visibilizado todos estos movimientos ilícitos alrededor de los gobiernos locales y regionales, qué comportamiento han de tener las autoridades electas. Sin embargo, hasta este momento, este incremento del presupuesto regional y local ha significado también incremento de posibles conflictos en términos de elecciones. También tenemos el impacto que tiene la violencia y el crimen organizado. Como nunca estos años se ha visibilizado también, ya no solo como percepción, sino como realidad, el alto nivel de inseguridad que se vive en el país. Hace 10 años la percepción de inseguridad era alta, pero era solo eso. Cuando se hacía la comparación con la percepción de inseguridad y la realidad de inseguridad en otros países como México, Colombia, Guatemala, el Perú todavía estaba muy lejano de esos índices. Sin embargo, este año se dice ya que sí, efectivamente no solo hay percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía, sino también hay una inseguridad efectiva a nivel nacional. Lógicamente esto también ha impactado con fuerza en las elecciones regionales y municipales que acabamos de tener. Por último, hay un aspecto que es la conflictividad social. Estos conflictos que no son electorales, pero que pueden ser medioambientales, forestales, mineros, por demarcación, por disputas internas, en fin, conflictos prevalentes, son significativamente importantes a la hora de identificar dónde es que pueden suceder conflictos con acciones de violencia, porque ya el nivel de conflictividad en estos distritos donde se dan estos temas es alto. Hay un nivel de enfrentamiento previo a la violencia, hay un descontento, una descoordinación entre los actores locales que es fácil de mirar a raíz de estos otros conflictos, pero que evidentemente cuando se da el proceso electoral se exacerban los ánimos y finalmente terminan expresándose en actos violentos relacionados con ya el proceso electoral, con el proceso de intentar alcanzar una representación o el poder local y regional. Mirado esto, y con la experiencia que teníamos de los trabajos con el programa de gobernabilidad, se pensó que era importante proyectar una iniciativa de prevención de conflictos. Principalmente se pensó que habría que trabajar en aquellos distritos donde en 2010, 2006 y 2002 se realizaron acciones, manifestaciones de violencia durante el día de las elecciones correspondientes regionales y municipales. Se hizo un análisis de cuáles eran estos distritos, alrededor de 300 distritos en total, que luego fueron filtrándose con otros criterios adicionales, como por ejemplo índice de participación política que Infogop tiene como resultado de sus análisis de las elecciones a través de los años, y que nos arrojaba que al menos 53 distritos a nivel nacional tenían un alto índice o un muy bajo índice de participación política y altos índices de conflictividad en el día de elecciones. En muchos de estos distritos habían habido anulaciones en 2010, habían habido quemas de actas, tomas de locales, atentados, en fin, se veía que reiteradamente se suscitaban conflictos que culminaban en violencia durante los días de elecciones municipales. Entonces, tomando estos criterios, se seleccionaron 53 distritos en 18 regiones del país. Para la identificación del tratamiento que tendríamos que hacer en estos distritos para prevenir los conflictos el día de las elecciones, se pensó que era importante no pensar solamente los días previos a la elección, porque como hablábamos hace un momento,
son fundamentalmente los conflictos prevalentes los que terminan expresándose en acciones de violencia durante las elecciones. No es que nuestra percepción es que no es que los conflictos electorales violentos sucedan de por sí el día de las elecciones. Nuestra percepción es que esto trae un historial más antiguo, tiene muchas aristas que hay que intentar conocer para comprender cómo realmente se suscita y se activa la violencia en los conflictos, porque dentro de la teoría de conflictos sabemos que el conflicto es inherente al ser humano, es una confrontación de ideas, es una oposición de ideas, pero que no debiera terminar en violencia. Entonces, lo que nosotros intentamos era comprender por qué es que los conflictos que se suscitaban alrededor de la búsqueda del poder podían culminar en actos de violencia. Entonces, para comprender esto, entonces era necesario trabajar con mucha anticipación. Nuestra primera idea era inclusive que sería necesario trabajar inclusive con años de anticipación, porque hay varios elementos que se generan durante el proceso electoral, pero también hay otros que van siendo parte del natural patrón histórico, político que caracteriza a los distritos. Entonces, pudimos esta vez, para empezar a trabajar con 6 meses, con alrededor de 8 meses de anticipación, casi con un año, si contamos las previsiones, la etapa de planeamiento, de proyección, pero directamente en los distritos seleccionados hemos estado alrededor de 8 meses antes del día de las elecciones. Esa fue la primera, el primer elemento de la estrategia que se aplicó para la prevención de violencia en los conflictos electorales en estas elecciones de 2014. Tratar de estar con anticipación en el distrito, tratar de comprender su accionar político electoral, tratar de conocer a los actores políticos y también los conflictos prevalentes que podrían existir en esos distritos. Entonces, partiendo de esa premisa, se desarrolló toda una estrategia que ha tenido 4 etapas. Una etapa de diseño, lógicamente, que era el planeamiento, la búsqueda de información secundaria, buscar un poco, revisar, acopiar el marco conceptual que hasta el momento se tenía sobre los conflictos electorales y, lógicamente, la elaboración de los materiales educativos con los cuales esta presencia en los distritos podría ser efectiva. Teníamos la seguridad que la única manera de trabajar en estos distritos era estando presentes en esos distritos. Por eso es que consideramos necesario comisionar a profesionales idóneos para que pudieran realizar toda esta serie de actividades que formaban parte de la estrategia de prevención de conflictos en estos distritos. Entonces, la primera labor que se les encargó a ellos, ya una vez en sus lugares de trabajo, fue la elaboración de un diagnóstico local, un diagnóstico político electoral local, un mapeo de actores, a fin de conocer a los diferentes actores, fundamentalmente aquellos que aparentemente iban a estar en la contienda electoral, el relacionamiento con los actores, que fue uno de los elementos claves de la estrategia, porque además de conocer a los actores había que llegar a un nivel de conocimiento, de confianza, que posteriormente podría permitir una labor de incidencia de estos coordinadores de acciones educativas, como nos llamamos, sobre los actores políticos de los distritos. Una tercera etapa ya fue de la implementación de las diferentes acciones educativas de prevención que habíamos previsto para esta intervención, y que se inició con el establecimiento de alianzas, no solo con actores políticos y sociales, sino también con medios de comunicación, donde los hubiera, con instituciones públicas y privadas que tuvieran presencia en los distritos donde se ha estado trabajando, a lo que siguió luego un seguimiento de la campaña electoral y algo que no aparece en la pantalla, pero que fue muy importante, que son acciones de capacitación electoral. Ese fue otro de los elementos clave del trabajo que habíamos previsto para estos distritos. Muchos de los actores políticos en distritos alejados no tienen acceso a información que les permita
acometer con éxito las labores, digamos, relacionadas con la inscripción electoral. El llenado de formularios, la comprensión de las cuotas donde las hubiera. Ha sido importante la presencia de nuestros coordinadores porque han podido solventar, solucionar, dar respuesta a muchas de las dudas que los actores políticos tenían a este respecto, trabajar un poco como asesores, como asistentes técnicos políticos, para que ellos pudieran finalmente acceder a participar en las elecciones y tratar de evitar en lo posible la eliminación de sus listas por desconocimiento, por la mala elaboración de sus documentos o sus expedientes, por la mala preparación de sus listas, falta de candidatos jóvenes, mujeres, nativos donde los hubiera. Esto sirvió también para acrecentar un poco el nivel de confianza que los ciudadanos, que los actores políticos tenían en nuestros comisionados. Un poco esa era también la labor, ya que muchos de estos distritos eran alejados y donde el Estado tiene poca presencia, la desconfianza a funcionarios del exterior también era bastante alta. Más si sabemos que en muchos de estos distritos algunos de los problemas violentos que se suscitaron habían sido por supuestas mala actuación de algunos miembros del sistema electoral. En algunos lugares ha sido muy difícil que nuestros comisionados o coordinadores de secciones educativas pudieran relacionarse con los actores porque había una desconfianza. Finalmente, con las capacitaciones, con la sensibilización, con los materiales educativos de los cuales se les proveyó, se pudo superar esta primera etapa, digamos, de acondicionamiento, de conocimiento, de relacionamiento con los actores políticos. Tuvimos otro elemento trascendente, que fue la recreación en estos distritos del pacto ético electoral. Considerábamos que en un nivel local donde la mayoría de los actores se conocen, sobre todo en distritos pequeños, en provincias pequeñas, era incluso más conveniente, más positivo promover compromisos éticos entre los actores políticos, ya que los actores políticos son parte de esta población, se conocen, cotidianamente se saludan, se ven, están permanentemente en sus actividades económicas, se relacionan muy directamente entre ellos en el nivel vecinal y local. Finalmente resultó cierto que firmar o suscribir compromisos éticos de comportamiento, de respeto a las normas, de tolerancia a los oponentes, finalmente fue importante porque se convirtió en un elemento de control social importante, porque los mismos ciudadanos recordaban que sus candidatos habían comprometido portarse bien, no agredirse, respetar las reglas electorales, respetar las garantías. En fin, fue un elemento trascendente dentro de toda esta estrategia. Lógicamente se tuvo que difundir mucho estas firmas de los compromisos por unas elecciones sin violencia, como los llamamos. Se tuvo que trabajar muy duro para que todos o la mayoría de candidatos pudieran estar presentes y pudieran comprometerse, para luego hacer también una labor de seguimiento y de incidencia a quienes pudieran salirse de los compromisos pactados y hacerles recordar que había estos compromisos y que en realidad se habían firmado no ante el Jurado Nacional de Elecciones, sino ante la ciudadanía que finalmente eran sus votantes. Fue importante esta labor y en este momento nos encontramos ya en el nivel de sistematización, que sería la última etapa de la labor en esta iniciativa de prevención de conflictos. Ahora, ¿cómo realizamos durante todo el proceso electoral el análisis, el seguimiento de los conflictos en estos distritos? ¿Cómo finalmente hemos llegado a definir que en algunos había que incidir en algunas actividades, en algunos inclusive había que tomar mayor coordinación con las fuerzas policiales y militares para prevenir conflictos durante el día de elecciones? ¿Cómo podíamos diagnosticar que estaban sucediendo estos elementos o estos acontecimientos en los distritos? Para ello elaboramos una pequeña cartilla que nos permitía, con la lógica del semáforo, ir midiendo cómo estaba el escenario político electoral en estos distritos.
Entonces, cada semana, a través de nuestros coordinadores de acciones educativas y del mapeo de medios que hacíamos acá en Lima, el equipo de prevención de conflictos, podíamos definir qué distritos estaban en rojo, cuáles en naranja y cuáles en amarillo. Los de rojo, lógicamente, necesitaban una actividad más densa por parte de nuestros coordinadores, una mayor actividad en las radios, en los medios de comunicación, llamadas a algunos de los candidatos desde aquí de Lima para invocarles un mejor comportamiento, un respeto a los compromisos pactados, comunicaciones con la policía cuando han habido atentados o amenazas, o a veces han habido amenazas por teléfono, coordinaciones con la policía para saber desde qué teléfonos han salido las amenazas. Entonces, para eso nos ha servido este semáforo, ¿no? Para saber en cuáles accionar con mayor rapidez, con mayor prontitud y cuidado cada semana que duró el proceso electoral durante los 6 meses que hicimos el seguimiento. Son elementos muy sencillos. Por ejemplo, para decir que la situación en un distrito estaba en rojo, bastaba con que hubiéramos detectado manifestaciones masivas violentas, atentados contra la integridad de las personas o contra la propiedad pública y privada, amenazas directas y agresiones a los diferentes actores del proceso electoral, amenazas a los miembros del sistema electoral, enfrentamientos violentos y acciones que afectaban las actividades locales, como por ejemplo la toma de vías, la toma de locales públicos, huelgas, paros, de todo esto se ha dado. Entonces, que alguno de estos elementos se presentara en el distrito era motivo para colocarlo en rojo. En algunos casos hemos coordinado con la Defensoría del Pueblo, en otros casos con el Ministerio del Interior. En fin, se trató de que quien estuviera más relacionado con los problemas que se presentaban pudiera accionar para tratar de calmar los ánimos en estos distritos. En cuanto a la alerta naranja, básicamente era que se presentara cualquiera de estas situaciones: acciones públicas grupales denunciando a otros actores, acciones que buscan evitar o perturbar las actividades educativas de nuestros coordinadores, amenazas anónimas a miembros del Jurado Nacional de Elecciones o cualquier miembro del sistema electoral finalmente, amenazas reiteradas, generalizadas, faltas de las normas electorales, incipientes o aisladas acciones de violencia entre participantes del proceso, peleas, agresiones, batallas campales a veces, escalamiento de otros conflictos sociales. Había casos, por ejemplo, se acusaban de malversación de fondos con algún alcalde que iba a la reelección, se suscitaban acciones violentas. En esos casos había que ver cómo tratar de aliviar la situación. Y la presencia significativa de grupos de accionar delictivo que configuraban riesgos. En este caso se consideraba, por ejemplo, la presencia de narcotráfico, la presencia en algunos lugares de mafias relacionadas con el chantaje vehicular, con el chantaje en construcción civil, en fin, varios elementos delictivos que podrían en algún momento, que su presencia podría poner en riesgo el proceso electoral. Y en lo que ya son la alerta amarilla, son ya mucho más, más leves, ¿no? Historias reiteradas de incidencias electorales, afirmaciones, menciones, quejas, insultos individuales, en fin, una serie de estos elementos un poco más leves, cuyo tratamiento tampoco implicaba un interés tan específico y tan especializado como las alertas rojas. ¿Qué nos permitió finalmente la aplicación de esta estrategia, ya como resultados de la iniciativa? Como resultados cuantitativos podríamos decir que en ninguno de los 53 distritos que trabajamos hubieron incidentes que pusieran en peligro la validez de las elecciones. Sí hubieron, por supuesto, reclamaciones, en algún momento hubo intentos de toma de local, quema de actas, pero no se llegó en ningún momento a poner en riesgo las elecciones o sus resultados. Ese fue uno de los, creo que el principal logro que se logró que se alcanzó con esta iniciativa. Ya en términos cuantitativos, se hicieron los 53 diagnósticos de las localidades, 571 mapeo de actores, entrevistas con actores significativos de los distritos, se firmaron 564 pactos sociales
que es este compromiso de los medios de comunicación, las instituciones públicas y privadas, por contribuir para la realización de nuestras actividades educativas. Se hicieron capacitaciones a diversas organizaciones políticas, 335 en total, 924 acciones educativas en general, eran teatro ambulatorio, videos foros, caminatas, ferias ciudadanas, en fin, toda una serie de actividades que habíamos previsto para sensibilizar y llamar la atención sobre la importancia de no generar actividades violentas durante las elecciones y llevar la tolerancia y el diálogo como característica de estas elecciones. Se tuvieron rebotes en medios locales. Finalmente, la suscripción de compromisos por unas elecciones sin conflicto se llevó a cabo en 52 de los 53 distritos. Solo en uno no fue posible por diversos elementos, pero en el 98% de los distritos se logró realizar la firma del compromiso. 307 organizaciones de alrededor de 360 en total que participaban en estas elecciones en estos distritos suscribieron el compromiso de unas elecciones sin conflictos. Finalmente, alrededor de 8.500 beneficiarios directos tuvimos con nuestras actividades, básicamente beneficiarios de capacitaciones y asistencia técnica. Hubieron otros resultados que nosotros llamamos de calidad, que es que en los 53 distritos y una provincia que adicionalmente seguimos se realizaron elecciones válidas. Se alcanzó una receptividad muy importante por parte de la población, fundamentalmente en base a la presencia de nuestros coordinadores educativos, pero también a los diversos instrumentos y estrategias educativas que pusimos en práctica, los videoforos, el teatro ambulante, todos relacionados con la creación de consensos, con la tolerancia, con la necesidad de llevar una campaña electoral democrática. También realizamos como parte de las actividades en general la promoción de la equidad, es decir, la promoción de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, la igualdad de oportunidades para con los jóvenes, para con los nativos y pueblos originarios, lo cual ha sido importante también porque fuente de conflicto también es esta discriminación que en algunos distritos es mucho más notoria que en otros. Como les decía, los compromisos por unas elecciones sin conflictos se realizaron en 52 distritos, en las organizaciones políticas que alcanzaron el 86% del total a firmar esta acta, y finalmente que encontramos que sí es posible prevenir la violencia y sus efectos durante los procesos electorales. Esa fue una, creo, de las conclusiones a las que llegamos y que nos permitiría afirmar que sí es posible prevenir la violencia durante los procesos electorales. Vamos a ver un poquito mejor si analizamos luego el panorama nacional en su conjunto, porque aparte del trabajo con los 53 distritos, realizamos un monitoreo a nivel nacional de los conflictos y el proceso electoral en su conjunto. De ese monitoreo encontramos que al menos en 127 distritos hubieron acciones de violencia en todo el Perú. Esto ha llevado a que en 31 distritos ya se hayan anulado las elecciones. Al día de hoy en 31 distritos se han anulado. Pero más, luego del día de las elecciones han seguido suscitándose conflictos violentos. Hasta el momento son alrededor de 260 distritos donde se han suscitado conflictos de violencia. Pero ¿a qué obedecen estos conflictos que se han suscitado el día de las elecciones y con posterioridad? Y ahí nosotros intentamos colocar algunos aportes. En primer lugar, sobre la base del análisis que hemos venido realizando y de la revisión de las fuentes que al momento existen sobre conflictos electorales en el país, proponemos una definición, porque encontramos que las definiciones sobre conflicto electoral que se disponen hasta la fecha no llegan a explicar totalmente, por lo menos en la actualidad, al conflicto electoral tal cual se ha venido dando. La Defensoría del Pueblo considera que el conflicto electoral es uno de los conflictos sociales, en lo cual coincidimos,
pero lo que no coincidimos es en las causas que originarían estos conflictos sociales. OMPE también manifiesta su definición, donde se expresa que los conflictos sociales electorales se deberían básicamente a la reelección, al voto golondrino y al descontento con los resultados electorales. Tres causas principales que manifiesta tanto OMPE como Defensoría. La Oficina de Sostenibilidad y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros más bien no considera que el conflicto electoral exista, más bien considera que son manifestaciones de violencia que se dan el día de las elecciones. Entonces no lo considera como un conflicto, básicamente. Nosotros sí, porque como les explicaba hace un momento, el conflicto electoral muchas veces, la mayoría, es un conflicto prevalente que se transforma y finalmente termina en actos de violencia. No nace de la nada el conflicto electoral, tiene un historial de violencia, de conflictividad, de desentendimiento que es fácil mirar en el nivel local cuando uno está presente allí. Entonces, nosotros proponemos la siguiente definición: el conflicto electoral es un tipo de conflicto social vinculado a los procesos electorales y a la administración de justicia electoral. Surge de la confrontación y lucha por el acceso al poder e involucra a organizaciones políticas, organizaciones sociales, instituciones electorales, grupos organizados y la ciudadanía en general. Aquí incorporamos otros tiempos del proceso electoral donde se suscitan conflictos electorales, no solamente el día de elecciones, que es lo que hasta ahora se ha venido analizando y tratando. Consideramos que el conflicto electoral hay que mirarlo, como decía hace un rato, con anticipación. Hay que comprenderlo con anticipación, comprender sus antecedentes para poderlos tratar convenientemente durante el proceso electoral. Entonces, inclusive durante la acción de la Administración de Justicia Electoral que realiza el Jurado Nacional de Elecciones, se suscitan conflictos electorales. Por ejemplo, en Lampa, a inicios del proceso electoral de 2014, se esperaba con mucha ansiedad el resultado de un pedido de revocatoria de un alcalde. Se esperaba que el Jurado Nacional de Elecciones dé un veredicto sobre la situación de este alcalde. Se hacían manifestaciones, tomaron incluso el local de la Municipalidad Provincial, exigiendo que a la brevedad posible el jurado se pronunciase sobre si este alcalde debía seguir o no como autoridad municipal. Llegó un momento en que el jurado se expresó y se expresó analizando todos los antecedentes y llegó a la conclusión que el expediente que se había presentado no estaba completo y no se había seguido el debido proceso para la solicitud de vacancia de este alcalde. En Lampa, actores interesados dejaron correr la voz de que el jurado había repuesto al alcalde, que le había dado nuevamente la autoridad y que probablemente ahí había una colusión. Y ante el silencio de las autoridades en Lampa, la población se enardeció y tomó nuevamente la municipalidad, la plaza, y amenazaba con agravar sus acciones de protesta. ¿Qué significa esto? Que también la actividad de administración de justicia electoral necesita de un componente comunicacional que explique o que pueda hacer llegar a las poblaciones donde se resuelven estos casos para que comprendan cuál es el tenor de las decisiones que se toman. La desinformación y la información, la mala información que ciertos actores pueden dar, generan también conflictos y a veces con mucha violencia. Entonces, nosotros consideramos por eso que no solo en el proceso electoral se dan conflictos electorales, sino también durante los procesos de administración de justicia electoral. Y el de Lampa es un solo caso, se han suscitado varios por cuestiones como esta, ¿no? por el tiempo a veces que toma la resolución de los casos, por una mala información en los lugares donde llegan noticias sobre las decisiones del jurado, en fin, diversas cosas como esta. Otro aporte que consideramos importante
es el de identificar los componentes del conflicto electoral. Como les decía, la bibliografía hasta el momento habla de que fundamentalmente habría tres causas del conflicto electoral. Una que es el voto golondrino, otra que es la reelección y otra es la disconformidad con los resultados. Y por ahí una cuarta que es el supuesto mal accionar de los miembros del sistema electoral. Analizando un poco el tema, nosotros encontramos que los conflictos electorales con manifestaciones de violencia implican una serie de componentes que a la larga permiten su comprensión y por supuesto su tratamiento. En primer lugar, hay unas causas, ya mirando el tema como causa-efecto, ¿no? El efecto lógicamente es daños a la propiedad, a la persona, finalmente podría ser la anulación de elecciones. Las causas son las que estaban por determinarse. Pero además hay causas, pero también hay medios. Hay unos medios de los cuales se valen quienes ejecutan o realizan acciones violentas durante procesos electorales. Hay medios de los cuales se valen. Hay factores, que no es lo mismo que causas. Las causas son aquellos que directamente hacen que suceda un conflicto violento. Los factores son aquellos elementos o componentes que facilitan, que hacen favorables los escenarios para que la situación se agrave. No es necesariamente una causa, es un factor que facilita, que posibilita, que favorece que suceda algo. La causa es lo que directamente hace que la población reaccione. Finalmente tenemos los efectos, que como decía pueden ser daños a la propiedad, a la persona, o finalmente la anulación de las elecciones. Hablamos un poquito sobre eso y podríamos nosotros definir 5 grandes causas de los conflictos electorales con acciones de violencia. Uno es el desacuerdo con la implementación del proceso electoral. Muchos de los problemas que se suscitaron durante este año, y creo que analizando también los años anteriores, es que hay partes del proceso electoral que no son bien comprendidas por la ciudadanía o por mala información, son mal entendidas, como por ejemplo el del padrón electoral, que podría también ser objeto de mejoras al momento de su tratamiento durante los procesos electorales. En muchas jurisdicciones se habla del crecimiento inusitado del padrón. Y se habla también del escasísimo tiempo que tienen los ciudadanos para presentar sus quejas, para absolverlas, y finalmente se habla también de los altos recursos que se necesitan para poder denunciar y probar estas quejas o estos residentes que no son del lugar de elección. Entonces, hay un desacuerdo con la implementación durante el proceso electoral. Puede haber desacuerdo también por las labores de fiscalización cuando no hay una buena información o comunicación al respecto. Consideramos que esos desacuerdos con la implementación del proceso son uno de los elementos que producen y que causan directamente conflictos electorales. Luego tenemos el principal, que es el desacuerdo con los resultados, que viene muy ligado con la intolerancia y las limitaciones de la cultura cívica ciudadana en nuestro país. En muchos de los distritos donde hemos estado presentes, habían 3, 4, 2 grupos esperando a las puertas del local de votación, esperando a conocer los primeros resultados, pero esperando a conocerlos para proceder en consecuencia en tomar el local si es que los resultados no les eran favorables. Los 3 o 4 esperando que alguien diga ganó tal para entrar al colegio, tomar las actas, quemarlas y provocar o tratar de provocar unas nuevas elecciones. Ese ha sido uno de los factores, una de las causas principales por las cuales se han suscitado actos de violencia. La intolerancia, esto de no saber perder, de no saber aceptar los resultados que finalmente la ciudadanía da en las elecciones. Otra causa que encontramos es la desconfianza en la labor del sistema electoral. Esto sobre todo en los ámbitos alejados y donde la presencia del Estado es escasa, o donde en algún momento
anterior han habido comportamientos no necesariamente correctos de parte de miembros del sistema electoral. Incluso este año hemos identificado 2 o 3 casos en los cuales algún miembro del sistema electoral cometió actos que no debía y que con ello provocaron la desconfianza de la ciudadanía. Esa desconfianza también se expresa en acciones violentas. En la región huancavelica, el segundo miembro del jurado electoral especial llamó por teléfono a una personera de uno de los partidos en Puna y le ofreció gestionarle alguna gerencia si favorecía a un determinado candidato. La personera logró grabarlo y lo difundió en medios. Provocó un descontento enorme en la ciudadanía y entre las organizaciones políticas, que luego lógicamente terminó en la separación de este funcionario, no solo del jurado electoral especial, sino también del Ministerio Público, porque habían pruebas fehacientes de su mal accionar. Hay algunos casos similares, entonces sí vemos que ese es un elemento importante que finalmente puede llevar a acciones de violencia. Tenemos también una causa clave, que es el accionar de actores interesados en perturbar el proceso electoral. Son a veces actores que utilizan medios ilícitos para tratar de llevar agua a su molino, ¿no? Sobornos, amedrentamientos, amenazas, secuestros, votos golondrinos. Son accionar delictivo, accionar ilegal, mediante los cuales intentan sumar votos a sus propuestas, a sus candidaturas. Es en este rubro que nosotros identificamos al voto golondrino. No es directamente el voto golondrino la causa, es el interés de actores por perturbar los resultados electorales ilícitamente. Para ellos se valen sin número de accionarios. Finalmente tenemos el desacuerdo con la gestión de las autoridades electas, sobre todo en el caso de la reelección, pero no necesariamente. La reelección no necesariamente es buena o mala, por lo tanto no es una causa directa del conflicto electoral. Sí lo es el desacuerdo con la reelección de autoridades que son cuestionadas y que en algunos casos son quienes precisamente recurren a medios ilícitos para tratar de perpetuarse en el poder. Todavía falta hacer ahí un análisis más, más puntual sobre el comportamiento del padrón electoral, su relación con la reelección en algunos distritos, en fin, que nos permita proponer algunas hipótesis más plausibles. Una salvedad sobre los votos golondrinos. En estas elecciones, al menos en 800 distritos del país, ha habido un crecimiento inusitado del padrón. Se llama crecimiento inusitado aquel que sobrepasa el 5% de la población electoral. Es decir, donde de medición a medición hay un aumento superior al 5% de la población electoral, se supone que es un crecimiento inusitado. Hay algunos distritos donde se ha alcanzado casi un crecimiento igual al 50%. 20, 30, 10 altos crecimientos. Y sin embargo, en muchos de estos distritos no han habido acciones de violencia, no ha habido ni siquiera protesta. Entonces, ese es un elemento que nos lleva también a ver que el voto golondrino requiere un análisis mucho más específico que hasta el momento se ha tenido. Como les digo, en 807 distritos ha habido crecimiento inusitado del padrón. Al menos en 300 de ellos, en algún momento algún actor local ha manifestado su disconformidad por radio, por alguna protesta en las calles, alguna queja, denuncias formales ante los organismos del sistema electoral. Al menos 300 lo han hecho presente, pero 500 han estado en silencio, no ha pasado nada, no ha habido violencia, las elecciones se han llevado con normalidad. Y es que en muchos distritos, a raíz del crecimiento económico que caracteriza la actividad minera, actividad agrícola, hay un movimiento fuerte, un movimiento migratorio fuerte, donde hay presencia de
oportunidad de contratación para minas, agricultura, generalmente también fluye la población en busca de oportunidades de trabajo. Entonces es probable que crezca inusitadamente. No necesariamente el crecimiento inusitado del padrón está vinculado al voto golondrino. En algunos casos sí. Hay casos, por ejemplo, como en los balnearios de Lima, donde en algunos de ellos se ha vinculado el voto golondrino con el tráfico de tierras. Como ustedes saben, los balnearios generalmente tienen población fuerte durante los meses de verano, pero los meses de invierno están como desiertos, tienen una población permanente muy pequeña. Entonces se han dado casos en estos balnearios que algunas autoridades han promovido la invasión de terrenos. Y, lógicamente esto ha traído personas y la condición para cederles un terreno ha sido que hagan su cambio de DNI a este distrito, ¿no? Claramente con fines de torcer, digamos, la voluntad popular en las elecciones en estos distritos. Ya para ir un poco a las conclusiones de todo esto que hemos estado conversando, podríamos identificar algunas que son muy importantes. Uno es el tema de la conflictividad electoral, que es justamente lo que nos permite identificar o conocer dónde es que podrían suscitarse acciones de violencia o dónde podrían agravarse los conflictos electorales. El nivel de conflictividad nosotros hemos estado midiéndolo en base a una serie de indicios e incidentes que se han estado presentando y que tienen mucha relación con los criterios que tomábamos para nuestro semáforo de alerta electoral, ¿no? La presencia primero de conflictos sociales, la presencia de actos violentos, de disputas internas. Hay muchos distritos cuya población no es muy grande, donde hay una polarización de intereses hasta familiares. Entonces las candidaturas se pelean entre miembros de familias y es importante identificar estas cosas justamente para medir el nivel de conflictividad que hay en estos distritos. La presencia de la delincuencia, del narcotráfico. Hay distritos donde, si bien no hay siembra de cultivos ilegales, sí hay el paso el transporte hormiga, que le llaman, de droga. Es el caso de Huacachi, por ejemplo. Hasta el 2010 era paso importante de los mochileros de droga que venían de Huánuco, y en Huacachi se habían instalado los sicarios que controlaban el paso, el control de la droga. Estaban en el pueblo y tenían al pueblo amedrentado, tanto que hasta 3 o 4 veces se tuvieron que anular las elecciones en Huacachi por falta de asistencia de la ciudadanía. Esta presencia de sicarios, que era visible porque eran personas que no pertenecían al tipo rural que caracteriza a Huacachi, tenían amedrentada a la población. Luego de una serie de recomendaciones, en Huacachi se instaló una comisaría. La presencia del Estado es más fuerte. Entonces este año finalmente sí han habido unas elecciones normales. La población ha participado, no ha habido violencia. La policía ha estado haciendo constantemente el control de decomiso de armas que antes abundaban en el distrito. Entonces, esos elementos son los que nosotros llamamos los componentes de la conflictividad electoral, que nos pueden visualizar dónde es que hay que trabajar con mayor cuidado. Y para visualizarlo no debemos esperar al proceso electoral, hay que visualizarlo permanentemente. Hay que seguir los conflictos que sigue la Defensoría, que sigue la Oficina de Diálogo de la PCM, en fin, seguir analizándolo, en lo posible tener una especie de observatorio de conflictos que puedan llevarnos a prever dónde es que durante los procesos electorales puedan suscitarse manifestaciones de violencia. Estamos identificando nuevos factores de conflictividad electoral, como de la violencia, el tratamiento ilegal de tierras. Identificábamos algo también que Alejandro mencionó hace un momento, el uso de la violencia como estrategia política. Hemos identificado algunos casos donde ya la violencia no es ni siquiera exacerbada cuando se tiene la seguridad de que se va a perder, sino que se utiliza como un medio de influencia política, un medio de
estrategia para tratar de conseguir que las elecciones puedan en algún momento ser anuladas o desvirtuarse. Forma parte de una estrategia política. Grupos subversivos, grupos ligados a intereses ilegales, en fin, pueden tomar también las acciones violentas como parte de su estrategia de incidencia política. Hasta hace unos años se consideraba que los conflictos electorales se concentraban solamente en las zonas rurales, alejadas o donde la presencia del Estado era escasa o donde había extrema pobreza. Los acontecimientos suscitados este año ya van variando el comportamiento de la manifestación de violencia durante elecciones. Actualmente hay bastante incidencia en las zonas donde hay gran disponibilidad de recursos públicos y en las zonas de expansión o crecimiento urbano. Últimamente están empezando a generarse manifestaciones de conflicto en estos lugares, lo cual implica que hay que seguir analizando el tema, porque su dinámica es extremadamente rápida. Algunas recomendaciones que nosotros estamos planteando es que hay que institucionalizar la prevención de conflictos durante procesos electorales, es decir, tiene que ser permanente. También institucionalizar el monitoreo de conflictos en periodos no electorales, por las razones que les explicaba. Hay conflictos que finalmente pueden expresarse en manifestaciones de violencia durante las elecciones. Otra es imprescindible fortalecer la articulación del sistema electoral. Este tema del padrón electoral es necesario que los organismos del sistema electoral lo traten coordinadamente y todas sus actividades de fiscalización, de control, sean previamente mucho más coordinadas que hasta la actualidad. Hay que fortalecer los mecanismos de control social de los compromisos éticos, nos referimos a los pactos éticos. Durante procesos electorales se ha comprobado su eficacia, sobre todo en el nivel local, como les explicaba hace un momento. Es necesario fortalecer estrategias comunicacionales y de información, tanto del Jurado Nacional de Elecciones como del sistema electoral en su conjunto, a fin de que la ciudadanía conozca cuáles son realmente las atribuciones de cada uno de los componentes de este sistema electoral. Hay que incorporar herramientas tecnológicas al monitoreo de conflictos, porque el conflicto es dinámico, cambia de un momento a otro, cambia instantáneamente. No podemos esperar a informarnos, a que recibamos una llamada o un correo electrónico. Tenemos que identificar componentes que nos permitan hacer el seguimiento en tiempo real y por lo tanto también darle tratamiento en tiempo real lo más pronto posible. Se requiere mejorar los mecanismos de acreditación domiciliaria y de control, denuncia e información del voto golondrino, que va en la recta de las iniciativas legislativas que intentan cambiar esta situación. Finalmente, es necesario caminar hacia la gestión de los conflictos electorales. Todo lo que hemos conversado esta tarde ha sido en términos de prevención de conflictos. Todavía falta el tema de la gestión, cuando el conflicto ya se da. ¿Qué se puede hacer? Algo hay que hacer. Los conflictos también se gestionan. Nosotros consideramos que también los conflictos electorales que llegan a nivel de violencia deben gestionarse. Ese es uno de los elementos que consideramos fundamental. En la lógica del tratamiento holístico, integral de los conflictos, ¿no? Está la prevención, está el control y están las normas. Y debe haber la gestión también, el tratamiento cuando ya el conflicto está dado. Y para ello se requiere personal especializado, protocolos de atención como los hay en otros tipos de conflictos. Creo que con eso hemos hecho una breve exposición de esta experiencia que estamos culminando en estos meses y más bien nos ponemos a su disposición si alguna inquietud hay de parte de ustedes. Tanto Alejandro como yo estamos a su disposición. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, lo felicito por su exposición, ha mencionado algunas cosas interesantes. Quisiera ver en relación a las causas que usted señalaba, ¿no?
de los conflictos electorales, que básicamente mencionaba tres, que eran lo del voto golondrino, la reelección y la disconformidad con los resultados, ¿no? Que eran, desde su punto de vista, las tres principales causas para los conflictos electorales. Quisiera saber si desde el Jurado Nacional de Elecciones se está formulando algún proyecto o iniciativas legislativas en relación a la reforma del sistema electoral para afrontar afrontar básicamente, ¿no?, estas causas y así evitar los conflictos electorales, de repente desde mi punto de vista, ¿no? Tengo entendido que para la reelección sí hay una iniciativa legislativa, creo que ya es más ha sido aprobada, y también me gustaría saber su punto de vista en relación a la reelección. Gracias. Bien, gracias por su pregunta. Vamos a contestar los dos porque nos involucra un poco en el asunto. Sobre el tema de las causas, lo que le refería es que la bibliografía hasta el momento habla de tres causas principales, que eran la reelección, el voto golondrino, la disconformidad con los resultados y por ahí el accionar del sistema electoral. Más bien nuestra experiencia a partir del análisis realizado hasta la fecha nos lleva a plantear que habrían 5 causas que no necesariamente son las que se mencionaron y que son las que actualmente se consideran. Hablábamos del desacuerdo con la implementación del proceso electoral, algunas partes del proceso electoral las cuales la población no conoce, está desinformada por desconocimiento, a veces reacciona violentamente. Están los desacuerdos con los resultados, que es quizá la principal causa, la intolerancia, esta falta de cultura democrática de parte de algunos grupos de ciudadanos. Está la desconfianza en la labor del sistema electoral. Como le decía, ha habido lugares donde el accionar de algún miembro del sistema electoral ha provocado que se susciten acciones de violencia. Está el accionar de actores interesados en perturbar el proceso electoral, narcotráfico, delincuencia, en fin, y donde nosotros incorporamos el voto golondrino. ¿No? Más bien es un medio el voto golondrino, más que una causa, nosotros lo consideramos un medio. Y luego está el desacuerdo con la gestión de las autoridades electas, básicamente vinculado a la reelección, pero no necesariamente, como les decía hace un rato. Ahora bien, en respuesta en relación al tema del código electoral y las iniciativas legislativas, Alejandro creo que tiene una mejor información al respecto. Sí, bueno, quería justo comentar mi opinión, Juan Pablo, el tema, discutíamos a veces con Juan Pablo, conversábamos el tema de la denominación, los votos golondrinos, ¿no? En un momento nos poníamos a pensar como institución si eso era la denominación que queríamos estar capturado, era una denominación de los medios de comunicación, o la, no, siempre publican con esa denominación, que la idea era centrar en la definición concreta qué significaba este tipo de escenario, ¿no? Porque inclusive dentro de ese tipo hay muchas formas, ¿no? Utilizan yo recuerdo era el tema de que muchas personas utilizan el cambio domiciliario para generar una ventaja de que pueda distorsionar o desequilibrar a nivel de 20, 30 personas en un distrito de 500 es mucho, ¿no? Y otro era porque, como decía Juan Pablo, mucha gente se cambia de domicilio por razones de trabajo o de temporada. Me acuerdo en la selva había temporada de cosecha de arroz, y cuando íbamos a un lugar de un domicilio donde no era, porque el río había, Amazonas creo que se había, en época de, creo que es de verano, invierno, cambio de cauce y todos se pasan al otro lado. Entonces cuando íbamos, yo he sido fiscalizador de padrón, íbamos a ubicar a las personas que consignaba la RENIEC que vivían ahí, no vivían ahí, sino vivían en el otro caserío. Entonces hay una movilidad natural, ¿no?, de trabajo, pero no era porque habían variado justamente por razones de favorecer a un candidato, son casi particulares. Por eso decía que la definición golondrino no sé si abarca todo eso o hay que discriminarla, porque son cada caso en particular que requieren una atención diferenciada. Golondrino tiene particularidad de que tiene una calificación entre comillas negativa, ¿no? Se ve que golondrino es para ganar y sacar ventaja, pero hay otro tipo de movilidad domiciliaria que no necesariamente enfocan o cansan ahí. Por eso creo que hay que definir o tomar una división particular para cada caso, no sé si golondrino, pero otras, ¿no? Se está haciendo los esfuerzos, por lo menos jurado internamente, para ver de qué manera se podía fiscalizar previamente. Creo que la RENIEC tiene una área, creo, entendido, un área de fiscalización propia. Creo que antes no la tenía.
y que los plazos cortos para observar los domicilios que están consignados cuando la RENIEC publica previamente una aplicación previa y después posterior en los locales públicos o en la propia RENIEC de la zona, tiene unos 3 días para observar. El tiempo, como tú decías, como ponerla corto, la gente dice, oye, ya se pasó el plazo, nunca hemos sabido, porque yo conozco 3 personas que no viven acá y quería observarla, ya se pasó, y cuando ustedes saben que se aprueba el padrón, es complicado poder excluirla. Nosotros hemos hecho fiscalizaciones de economía golondrina y hemos detectado, algunos sí se excluye el padrón, ¿no? Detectamos fehacientemente de que esa persona no vive ahí, tocamos la puerta y viven 20, ¿no? Entonces levantamos información, contratación, yo digo a contratar con la policía, a firmar fotos y todo, y el vecino te dice, ¿sabes que acá no vive? Juan Pérez no vive acá, yo vivo con mi esposo, acá. Eso es todo lo que vivimos, no vive. Y eso hemos hecho hacemos un acta de fiscalización, inclusive con el fiscal, si es que en la zona se permite eso, y un informe previo y se excluye el parón en el momento oportuno, antes del cierre, ¿no? El jurado tiene 10 días para aprobar el parón y ese proceso lo hacemos la exclusión de las personas que no viven ahí por razones de que entra en el proceso de investigación y procedemos a internamente también se está evaluando el tema de los reglamentos internos justamente para prevenir y adelantarnos de otros temas. Tengo entendido que también se tiene un programa nuevo de cómo es que da tiempo para que los candidatos electorales prevean o facilite la supervisión y la fiscalización de ellos, ¿no? Y que el RENIEC haga el trabajo mucho más con más anticipación, y esos temas de los cuales no tengo ahorita acá, pero tengo entendido que sí se va a hacer. Y la reflexión justo era, yo se había planteado el tema del Congreso de la Constitución Regional, ¿no? Era un poco, había discusión ahí, lo que está en el conocimiento público, pero sí nosotros estamos haciendo una revisión del mecanismo de intervención, como decía Juan Pablo, es la primera experiencia que tenemos a nivel de prevención, pero creo que ya podemos estar madurando la idea de estar a gestionar, pero la gestión es otro tema, ¿no? El perfil también es otro tema, porque una cosa es prevenir y otra cosa es gestionar. La idea es intervenir e interactuar directamente con la resolución del caso. Ya hemos hecho otro tipo de esfuerzos, pero creo que, Juan Pablo, todas las áreas, no solamente educativas, sino de fiscalización y otras áreas de Secretaría General, deberíamos, internamente digo yo, deberíamos tener este tipo de mecanismo propio de intervención, ya no solamente en la educativa, en una zona focalizada. Creo que podemos extender esta experiencia a mayor envergadura a intervención educativa o el jurado. Otra cosa que alimenta, como complementando lo que decía Juan Pablo, era que nosotros consideramos, como ya he visto varios casos, que la información es importante a la hora que resuelve el jurado, o una información a la hora de los procesos electorales puedan visualizar los procesos, los tiempos, ¿no? Y ustedes comprenderán que a veces tenemos un tema muy particular ahí con el origen de los componentes de los jurados electorales especiales. Ustedes saben que ellos son elegidos, los 3 miembros del jurado electoral especial. Uno es elegido por el Poder Judicial, que lo preside, uno es elegido por la Fiscalía, que también compone, y uno es elegido por un sorteo de ciudadanos, ¿no? Entonces ellos nos comentaban que tienen dificultades a veces porque como vienen órganos judiciales que están poco acostumbrados al tono político, entonces no saben a veces responder o precisar o hacer una estrategia de comunicación de salir o no salir, o aclarar o no, porque justamente viene un ámbito muy cerrado, y cuando están expuestos al público al comentario y cuando se resuelve un caso de este tipo, también la danza política está que puedan cuestionarlo, ¿no? Y ese tema también estamos de fortalecer esa debilidad que tenemos, porque como decía Juan Pablo, en un momento los jurados se quedan quietos y no hablan nada, y es complicado porque la gente genera una desinformación tal que es más peor que hablar, o no hablar, perdón. Y cuando expresan también, nosotros, nuestros equipos de coordinación educativa pasan por un sistema de media training, de entrenamiento. Si una persona está interesada, les invito a que participen con nosotros, porque en realidad es un equipo muy bien preparado en liderazgo en materia de organizaciones y todo de intervención de acciones de visionamiento público. Nos entrenamos acá en cámara y nos entrenamos para las entrevistas, para los medios de comunicación, qué decir, qué no decir, cuándo decir, redacción de notas de prensa, presentación de impacto. Todas esas cosas lo entrenamos en los equipos de cualquier equipo. Por eso que este equipo que hemos hecho de prevención también debe ser alimentado por ellos, o personas que ya puedan hacer gestión, que es otro tipo de perfil, o me refiero a alimentarlo. Y otra cosa para concluir un poco el comentario en la persona el tiempo era que ahora hemos visto, Juan Pablo, se han elegido presidentes a pesar
que tienen cuestionamientos o tienen procesos abiertos en procesos penales, ¿no? Se han visto, muchos presidentes tienen eso y a pesar de la ciudadanía ha votado, ¿no? Entonces nos preocupa un poco eso porque teniendo a pie transparencia pública de los medios de comunicación, nosotros que sabemos eso no podemos inducir a votar en contra de ellos, pero llama la atención eso. Creo que también es un reto para nosotros en la parte educativa, refrescar un poco los valores de cuales estamos hechos. La persona debe venir una persona intachable, de buen prestigio, que le dé solvencia moral a la propia región y al propio distrito. Creo que la ciudadanía debe valorar eso y al final ellos son los que votan, no nosotros, ¿no? Nosotros solo ponemos las herramientas de disposición informativa y creo que también es un reto para nosotros, nos ha preocupado un poco eso, de que a pesar de ese tipo de corrupción y todo lo que todos sabemos, la ciudadanía de repente no ha tenido hincapié o referencia un peso fuerte para emitir su voto. Nosotros como el programa Voto Informado siempre hemos hecho un esfuerzo para eso y visto este escenario nos llama reto, ¿no? De que podamos hacer otro esfuerzo nuevamente para que facilite que la ciudadanía evalúe mejor su voto y pueda tener estos elementos, herramientas como una consideración importante, porque la democracia está también arraigada de muchos valores que debe ser practicados, no solamente escuchados, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Sí, una preguntita. Sí. Disculpe, doctor Mayra Arejo, por la exposición está muy buena. Quería solamente preguntarle si es suficiente que exista un voto golondrino para que sea fraudulenta la elección o hay una cantidad de votos. No, hay causales para nulidad total y parcial de las elecciones, ¿no? Ustedes saben que 2/3 de la cantidad de votos válidos se declaran, 2/3 fueron nulos, se declara toda la elección es nula, ¿no? Por un voto golondrino no se podría, inclusive demostrado, ¿no? Podría ser causal ¿sabes qué es delito, no? Cuando ustedes dicen que viven en un domicilio, está declarando a un documento público que esa información que usted ha consignado ahí es cierta. Y si no lo es un delito de falsedad genérica. Y se abre un proceso por favor de acá, apertura un proceso ante la fiscalía por ese delito. Y sigue su causa, ¿no? Pero no es 1, 2, 3 causal. Por ejemplo, el padrón está cerrado. No hay manera de que como muchos dicen, no se comprueben, de que si se comprueba que hay 10 o 20 golondrinos y eso va a anular todo, no es posible, cuál es la norma que tenemos por ahora, ¿no? Y eso es lo que a veces, como usted bien dice, mucha gente genera esa expectativa y genera a veces un levantamiento de violencia, tal vez en algunos casos que termina que el jurado o los que están apañando esa cosa, no hay un cauce legal que va por su lado y hay un cauce de tinte electoral y plazos perentorios que no se puede rezar hacia atrás, ¿no? Pues las etapas electorales son precursorias, ¿no? Van avanzando, ya se pueden rezar. Inclusive en las tachas sucede eso, ¿no? Pasado el periodo de tacha 3 días, si usted impone una demanda sobre ese tema y está aprobado, pero ya pasó, se reconcilia temporal y el proceso continúa, a pesar que usted tenga razón. Electoralmente continúa, pero después si es un delito ya se derivará a la justicia penal si pasa. En el caso específico la hoja de vida, ¿no? Usted comprenderá que a veces tiene que tacharlo, pero pasó el plazo, pero ya corre por su cuenta de modo legal en la área pertinente de la fiscalía, en el Poder Judicial, declarar la ciudad infundada, pero en materia electoral eso ya pasó y va avanzando, ¿no? Y en el caso específico de hoja de vida, si se muestra antes el proceso, sabe que se me puede excluir un día antes, ¿no? Y eso a veces se le pasa el plazo, entonces se muestra después, ya cuando inclusive el señor está elegido. ¿Qué ocurre ahí? Que el proceso se lo puede declarar penal y usted sabe que por delito doloso sí puede ser retirado, pero por vacancia. Es una causa de la vacancia por delito doloso. Muchos ganan las elecciones con cosas ilícitas, pero se le atribuye la calidad de representante o candidato elegido, pero después, por ejemplo, se le demuestra ese acto de cara fundada la demanda por delito doloso y la causal es dolosa, y ahí sí pierde la calidad por elección popular, ¿no? Y ahí sigue el vicepresidente o el alcalde. Nada más, ¿no? Es todo. ¿Sí? Bueno, agradezco la paciencia, creo, gracias por estar aquí con nosotros y compartir algunas cosas nuevas. Creo que la primera vez que expresamos este concepto que es nuevo para nosotros, para el jurado, que tenemos que esto sea un bagaje de alimentos, ¿no? Para nuevas actividades de jurado, nuevos escenarios, son retos, ¿no? Para nosotros mismos, de manera personal y también para Juan Pablo, de contribuir al marco propio del jurado en estos temas, ¿no? Que son nuevos para nosotros y esperemos que los demás temas que ustedes tengan del jurado también puedan asistir y puedan seguir participando, y si les interesa mucho participar en el sistema electoral, nosotros aquí en el jurado bienvenidos, ¿no? Que participen
trabajando, ¿no?, con nosotros en el sistema electoral, tanto la OMP como el jurado que siempre trabajamos en equipo. Y nada, muchas gracias por su asistencia y buenas noches a todos ustedes.